Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, La Abogada Paula. Bueno, quería pedirles desde ya que puedan suscribirse acá a mi canal de YouTube, donde dice suscripciones y si pueden darle a la campanita mejor todavía. Así que muchas gracias por eso y comenzamos. Bueno, hoy día vamos a tratar un tema que probablemente a muchos le va a resonar, ya sea por experiencia propia o por la experiencia de un cercano. Lamentablemente esta situación es más cotidiana de lo que muchas personas quisiéramos que fuese. Vamos a hablar acerca del narcisismo, sus conceptos, los rasgos de una personalidad narcisista, cómo afectan estas personas al entorno laboral y también cómo nos podemos proteger de este tipo de personas, qué estrategia utilizar. ¿Ya? Mi primer video se va a tratar sobre el narcisismo para tener un contexto acerca de lo que vamos a hablar después, que va a ser la regulación propiamente tal, como mecanismo de defensa o herramienta que pueden tener las personas en el caso de que sufran abuso y manipulaciones de personas con este rasgo de personalidad. Así que, bueno, sabemos que las personas con rasgos narcisistas, tendencias narcisistas, suelen afectar la salud mental, emocional de otras personas, incluso pueden perjudicar la carrera profesional de alguien, sobre todo si uno se les cruza en el camino. Lamentablemente, a mí me ha tocado desde cerca poder apreciar a personas con este rasgo de personalidad o con el trastorno propiamente tal, y debo decir que no es nada agradable, y es por eso que hoy en día quiero compartir esta información con ustedes, porque mientras a más personas llegue, más formas tienen para poder defenderse en un día de mañana. Creo que la principal defensa frente a este tipo de personalidades está en uno mismo, y después nos podemos respaldar de leyes, de la regulación, de la normativa, porque muchas veces probar conductas narcisistas es difícil. Y también podemos usarla como parte de la ley de acoso laboral, de la ley Carín, y digamos, reclamar sobre estas situaciones, pero es difícil. Por eso quiero primero hacerles una especie de introducción, porque en la sociedad en que actualmente estamos viviendo, siento que recién se está preparando para abrir los ojos y romper el pacto de silencio que se ha establecido durante todos estos años en una sociedad machista, en que la manipulación y el logro del poder a toda costa estaban respaldados. Así que mientras más personas seamos las que demos a conocer estos tipos de trastornos y los daños que causan en las personas, yo creo que más avanzamos como sociedad. Así que las características de una personalidad con rasgos narcisistas son las siguientes. Primero, son personas arrogantes, altaneras o con aire de superioridad. Se jactan constantemente de sus logros. No es que tengan un logro y se jacten, sino que constantemente incluso hay logros que son mentira y ellos los andan lanzando a los cuatro vientos. Esa es una de las características principales, su actitud frente a los demás. Una actitud de altanería, de arrogancia. Yo soy más que tú, me siento en un grado o en una posición superior a ti. Esto a mí me costó mucho comprenderlo, ya que siempre yo he tenido la conciencia de que somos todos personas, y que debemos ser tratados todos con respeto.
y en esto les quiero contar una anécdota. Yo hace unos años atrás, cuando yo viajaba acá a Santiago, me encontré con una médico forense en el bus y me empezó a hablar. Yo era más chica, yo creo unos 10 años atrás. Y ella me dijo, yo no sé por qué tanta gente se cree tanto al lado de otra. Y esto a todo nivel, a toda escala social. Siendo que cuando nos morimos somos todos iguales de hediondos. Y eso jamás se me olvidó, porque creo que algo que siempre tenemos que tener presente las personas en el trato con otras. Que al final todos llegamos a un mismo punto y estamos hechos de la misma materia. Así que quería contarles eso, porque eso también a mí siempre creo que me ayudó para comprender mejor las emociones, los sentimientos de las demás personas y ser una persona humilde en la vida, que creo que es un valor súper importante que tiene que estar arraigado, ojalá, en una gran cantidad de personas. También ellos tienen una necesidad permanente de admiración y de atención. Complácenme y admírenme. Ese es el lema del narcisista. Tienen una preocupación excesiva por su apariencia física. O sea, esto se da tanto en hombres como en mujeres. Los narcisistas suelen ser personas que les encanta estar recibiendo cumplido por parte de otras y cuando ya no los haces empieza a descartarte. Ya, entonces mucho ojo acá porque muchas veces pensamos que el problema somos nosotros porque ellos juegan con la culpa, el miedo y la vergüenza de las personas normales, digamos, por así decirlo, y eso lo utilizan como una herramienta para hacerte sentir mal, para manipularte, para jugar contigo. Así que muchas veces ellos a través de sus juegos mentales quieren infundirte este tipo de emociones porque saben que tú conectas con ellas. Entonces también hay que ser lo suficientemente hábil o despierto para identificar cuando una persona está jugando contigo mentalmente para así saber qué estrategia utilizar de vuelta. Al final, una estrategia para nosotros es un mecanismo para defendernos. También se caracterizan por tener una falta de empatía. La falta de empatía radica en la carencia o falta de sensibilidad hacia las otras personas o compañeros de trabajo. No se caracterizan por ser personas que sientan compasión porque alguien está pasando un mal momento, a darte como un abrazo o acompañarte en algún momento, no. Incluso ellos pueden utilizar estos mecanismos que tiene la gente empática como una herramienta de manipulación. Entonces, yo lo que he aprendido acá, que también puedo ahí dárselo a conocer, es que cuando pasan este tipo de cosas, uno confiar en su intuición. Estas personas como muestran una cara y en realidad son otras internamente, son personas muy vacías emocionalmente que haciendo daño a otros se sienten bien, ¿ya? Entonces, cuando alguien está mal, ellos disfrutan con eso, sienten placer y por eso es un trastorno de la personalidad. Y frente a esta situación, es importante que nosotros confiemos en lo que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos, de nuestra intuición,
y no propiamente de lo que ellos te digan o incluso de lo que ellos hagan. Pueden ser personas muy encantadoras. Uy, te pueden tener acá en la cima, decirte cosas muy lindas, pero la caída puede ser terrible cuando estas personas aplican el descarte. Se atribuyen el mérito de logros de otras personas. Por eso es importante que los trabajadores, que nosotros demos a conocer cuáles son nuestros logros de una manera transparente, honesta, porque muchas veces, que probablemente les ha pasado, han tenido compañeros de trabajo que una idea de ustedes o un trabajo de ustedes, digamos, ellos pasan a decir que es de su autoría, y ello no es así, ¿ya? Entonces también ojo con eso. También son personas muy despectivas y críticos con el trabajo de los demás. Encuentran que todo el trabajo de los demás es malo, que no se esfuerzan lo suficiente, y cuando incluso te responden, te pueden responder con algunos gestos o risa irónica. Una de las cosas que caracteriza al narcisismo, que generalmente va acompañado con otros rasgos de la tríada oscura, que también lo vamos a ver en otro video, es estas risas irónicas que tienen frente a ti o frente al resto. Esta forma de burlarse de las personas en público y que te hace sentir, en verdad, de una manera muy ridícula, o bien te preguntas qué le pasa. Pero en verdad nada de eso es normal. Una persona normal no es necesario que se haya jactando o burlándose o riéndose irónicamente de ti en público o bien en una conversación. Eso realmente es una falta de respeto. Entonces, por eso también tenemos que aprender a poner límites. También tienen una gran resistencia al feedback. A ellos les cuesta recibir críticas. Para ellos todo es un ataque personal. Y entonces esto es característico de los narcisistas. Si uno, por ejemplo, le dice que le molestó algo, que no se siente cómodo con algo, ellos son muy encerrados en su forma de ver las cosas. Si ellos creen que tienen la razón, ni siquiera hacen el intento de poder razonar en qué le estoy haciendo daño a esta persona. Cuando una persona no tiene en cuenta tus sentimientos, tus emociones o cómo te sientes frente a determinadas situaciones, es porque realmente no le importas. Y eso es lo que yo he aprendido, ya sea desde el punto de vista teórico, pero también en la práctica. Y por eso creo que es necesario como irlo sociabilizando más. Que ellos vayan al psicólogo, a terapia, es muy difícil. Ellos se creen que están en un nivel superior a los psicólogos que van a ir a gastar plata, que van a ir a hacer ahí, y así que tienen poca autocrítica acerca de situaciones que dañan a otras personas. Sobre todo lo que tiene que ver con temas emocionales, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo puedo combatir a un compañero, o sea, cómo combatir estratégicamente a un compañero que presenta estos rasgos narcisistas? Lo primero es la información, ya informarse para saber que el problema no soy yo, ya el problema es la otra persona. También lo que se puede hacer es sociabilizar con otros compañeros, si se sienten, cómo se sienten los demás. Si les ha pasado lo mismo. Ojalá que sean personas de confianza, leales, no personas que después vayan a contarle a otra en el mismo entorno de trabajo, porque al final ahí se genera el chisme, y la idea aquí también es mantener la profesionalidad lo más que se pueda, ir a trabajar. Sobre todo si en el entorno laboral hay varias personas narcisistas, ir a trabajar y después hacer sus actividades fuera del trabajo y contar lo mínimo de tu esfera de vida privada, ¿ya?
Eso es uno de los consejos que para cuando estamos frente a este tipo de personalidades. Ahora, no todas las personas igual son así, pero sí hay entornos laborales que son insostenibles con personas narcisistas. También la ideal es aprender a poner límites. Muchos empáticos son los llamados empáticos desempoderados, es decir, que le falta trabajar la fuerza de voluntad para ir a ponerle límite a este tipo de personas. ¿Ya? En este sentido, por ejemplo, aprender a decir no, ya basta, no tengo tiempo, estoy ocupado, son frases que pueden servir frente a una persona narcisista. También desviarle la mirada. Estas personas a veces te miran a los ojos para ver si está realmente captando el interés en ello, y así también te están robando tu energía. Así, esto pasa no tan solo de ser un tema que te afecta mentalmente, sino que también te desgasta emocionalmente, energéticamente, cuando ellos, por ejemplo, quieren que tengas solo tu atención puesta en ellos. Y eso es muy dañino. Entonces, cuando estamos frente a una situación así, lo ideal es desviar la mirada hacia el computador o hacia el teléfono, cuando obviamente no sea un tema ya que sea laboral, o bien decirle que tienes unos minutos y porque tienes que hacer otra cosa. Entonces, aprender a poner límite es muy sano para nosotros que hemos interactuado con este tipo de personalidades. También, si puedes tomar distancia, si identifica a una persona con alguno de los rasgos narcisistas que te nombré al principio, lo ideal es tomar distancia. Ya estas personas no van a cambiar, no les interesa cambiar, porque esta forma de operar la han tenido así probablemente desde su infancia, o porque sus progenitores eran así, o como lo aprendieron como una forma de obtener recompensa o obtener así de las otras personas una ganancia. Entonces son personas muy manipulables. Muy manipuladoras, perdón. Son personas muy manipuladoras, entonces es muy probable que ellas continúen siendo toda su vida así, que traten de restringirse cuando alguien les llama la atención, pero después vuelven a su naturaleza misma, porque está en una forma de ser, es propiamente de ellos ya aprendida. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar conocimiento de estos rasgos de personalidad y trabajar también en nuestro amor propio, en nuestra seguridad y confianza en nosotros mismos, creer en nuestra intuición y ojalá hacernos asesorar, si tenemos la posibilidad, por un terapeuta, por un psicólogo que nos pueda orientar, dar consejos y darnos la certeza de que yo no tengo una distorsión de la realidad, sino que es el otro el que me está manipulando, y que existen personas que en la vida se manejan así, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando el jefe es narcisista? Bueno, cuando el jefe es la personalidad narcisista, esta situación puede ser muy complicada para los trabajadores, porque no solamente va a afectar su salud emocional, mental y quizás física, porque como sabemos las emociones, de ahí parten muchas de nuestras dolencias a nivel físico, sino también porque los abusos, las manipulaciones y las constantes problemáticas con tu jefatura pueden truncar tu avance profesional en esa empresa. Entonces, a veces vamos a tener que vernos en la obligación de tomar otro camino, otro rumbo, porque es insostenible la situación con un jefe narcisista. Son muy dañinos. Yo creo que la excepción está, dentro de mi experiencia, en las personas que comparten el mismo rasgo
de personalidad. Creo que entre narcisos eh, es muy posible que se dé una dinámica siempre que no lleguen a una confrontación, pero que se dé una dinámica que pueda ser sostenida durante el tiempo, porque finalmente funcionan igual, salvo que sus intereses se contrapongan. ¿Qué pasa cuando una persona tiene más rasgos de sensibilidad, una persona empática, compasiva, que se interesa por la otra genuinamente? Puede que se lleve bien en un principio con el narcisista, sobre todo si esta persona empática tiene altas capacidades mentales, porque ahí van a coincidir. Sin embargo, va a llegar un punto en que no van a poder seguir coincidiendo porque el tema valórico y forma de proceder y de tratar de las personas de ambos es diferente. Entonces va a llegar a un punto en que probablemente se va a producir una discusión o diferencias de opinión donde el narcisista, que generalmente se caracteriza por ser bien histriónico, expresivo, va a explotar y en realidad eso puede llevar a que la otra persona, la que lo sufre, se sienta muy mal. Se sienta muy mal y muy afectada. Entonces, por eso en la medida que se pueda, cuando tu jefe es narcisista, hay que tratar de evitar la confrontación con él, lo más que se pueda. Y si ya en un minuto no se puede, acceder a una reclamación en recursos humanos o una queja, ¿cierto?, con su jefe superior. Hay un caso en España muy conocido, que era una empresa muy grande, que tenía uno de los jefes de ellos, era conocido por tener este tipo de personalidad y malos tratos hacia su gente. Y bueno, finalmente esto llegó a oídos del jefe superior de esta jefatura, que no se encontraba en España, sino que en Alemania incluso, y él sostuvo que no era posible que hubiesen tantos reclamos en contra de esta jefatura y decidió echarlo por este motivo. O sea, no iba a estar avalando un maltrato hacia los trabajadores. ¿Por qué? Porque también disminuye tu capacidad de concentración y probablemente tu rendimiento. Frente a una personalidad narcisista, que son personas abusivas, te generan tan desgaste a nivel mental, emocional, que es difícil, porque creo que no somos una sociedad especialmente conocedora del tema, entonces que te entiendan, que te comprendan que eso en realidad te está generando una desmotivación en el trabajo, más allá de que fuera otro elemento externo. O sea, el tema del trato hacia las personas es fundamental a la hora de obtener buenos resultados, porque tú trabajas con un equipo, trabajas con personas, no con recursos que están destinados a hacer cosas. Primero que todo somos personas y eso es importante que vaya cambiando la mentalidad, y creo yo creo que hemos avanzado. Chile ha avanzado lento, pero ha ido avanzando en estas temáticas. También la ideal es documentar y registrar todo acto abusivo, manipulador o problemático con el jefe. O sea, desde testigos que puedas tener, desde correo electrónico, desde insultos que hayan escuchado terceros, ¿cierto? O bien aquellos compañeros leales contigo que te han tenido la buena disposición de escucharte y de acompañarte probablemente cuando estás sufriendo este tipo de abuso psicológico.
es importante que todo quede respaldado, grabado, porque ello sirve como medio de prueba frente ya sea al recursos humanos de tu empresa, frente a la jefatura superior o bien ya frente a tribunales en el caso de que una persona demande por esto. Ya también es importante que cuando ya la situación ya no sea sostenible, empezar a buscar empleo en otro lugar. Quizás esta empresa no sea el lugar donde puedas crecer, pero sí quizás empezar a mirar alternativas para encontrar otro lugar en que puedan respaldarte, donde puedas encontrar buena gente, gente amable, compasiva, que se preocupe por ti y esté dispuesta a formar parte de tu vida. Sé que esto es como idealizarlo mucho, pero en verdad sí existen buenos compañeros de trabajo con los cuales uno puede compartir y que genuinamente se preocupan y te preguntan por cómo estás. Y eso en verdad se agradece, sobre todo en estas situaciones tan complicadas, que es cuando hay un maltrato por parte del jefe superior. También una de las herramientas clave, aparte del conocimiento, es enfocarte en tu propio crecimiento y desarrollo, ya haciendo cursos, diplomados o tener un enfoque, otro hobby que pueda sacarte de ese entorno laboral tóxico en el que estás situado. ¿Por qué? Porque acá puede pasar que una persona se empiece a deprimir emocionalmente. Porque si son agresiones constantes, estamos hablando de que si trabaja con un jefe todos los días y está 9, 8 horas en su lugar de trabajo, obviamente eso va a terminar afectando la salud mental. Entonces, una forma de protegernos, de defendernos, es hacer cursos, hacer diplomados para tener mi mente enfocada en otra cosa, hacer deporte, ya ir a terapia, también ir a terapia para nosotros poder sanarnos y poder manejar de mejor manera a este tipo de personas, porque al final, si mientras no tengas un lugar de trabajo donde irte, tienes que tratar en la medida de lo posible de armarte de todas las herramientas mentales, psicológicas y de autoconocimiento para poder enfrentar a este tipo de manipuladores, ¿ya? También se recomienda buscar una red de apoyo, compañeros de trabajo, la familia, amigos, y comunicar uno sus logros, porque muchas veces los jefes narcisistas se apropian de los logros de su equipo de trabajo y no los reconocen frente a otros. Entonces, por su propia inseguridad, es su propia inseguridad. Si uno empieza a estudiar el narcisismo, son personas que son en el fondo muy vulnerables. Son personas muy inseguras, pero que tienen una máscara que aparenta seguridad ante los otros. Entonces muchas veces los empáticos nos cuestionamos en que, oh, yo soy como insegura, o qué miedo, o esto me da un poco de temor, pero en verdad uno lo expresa sus emociones o siente la naturalidad de expresarlas, pero en los narcisistas no, los narcisistas andan con una máscara la mayor parte del día. Su núcleo más cercano sí los conoce como son realmente y generalmente son personas muy vacías que culpan al resto de sus desgracias y que nunca se hacen cargo ni tienen autocrítica para poder evaluarse acerca de cómo tratan al resto. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que si estás frente a un clima laboral tóxico, es considerar un cambio para que esto no destruya tu carrera laboral y tu salud psicológica y mental. La idea es que podamos advertir lo antes posible. Yo, en mi caso, no lo pude advertir antes, pero sí hoy en día con el conocimiento, con la información que he encontrado y las terapias a las que me he ido sometiendo durante años,
sí me es mucho más fácil reconocer cuando una persona está actuando en forma manipuladora, con rasgos narcisistas, y poder alejarme de esa persona porque en definitiva me hace daño y no van a cambiar. Así que, bueno, eso les quería contar por el día de hoy, contarles un poco de mi experiencia, cómo reconocer a un narcisista en el lugar de trabajo y, y prontamente nos veremos para ver cuál ha sido la regulación que existe en este país y en el derecho comparado acerca del narcisismo, si nos hicimos cargo como sociedad o aún estamos en deuda con muchos temas de salud mental. Así que eso, muchas gracias y que esté muy bien y nos vemos pronto. Saludos.